La empresa familiar había sido el orgullo y la pasión de mi vida durante décadas. Mi padre la había fundado con esfuerzo y dedicación, y yo había crecido aprendiendo los secretos del negocio y trabajando junto a él para hacerla crecer. Cuando mi padre falleció, yo estaba listo para tomar el relevo y llevar la empresa a nuevas alturas. Trabajé incansablemente para innovar y expandir el negocio, y pronto la empresa se convirtió en una de las más respetadas y exitosas de la industria. Mi hijo, Juan, había crecido rodeado de la empresa y había demostrado un gran interés y talento para el negocio. Yo siempre había esperado que él fuera el que llevara la empresa a la próxima generación, y así que cuando se graduó de la universidad, lo invité a unirse a la empresa como socio. Juan se convirtió rápidamente en un valioso miembro del equipo y demostró una gran habilidad para innovar y liderar. Yo estaba orgulloso de él y sabía que estaba en buenas manos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, comencé a notar que Juan estaba cambiando. Se estaba volviendo más y más distante, y parecía que estaba perdiendo interés en la empresa. Yo intenté hablar con él sobre esto, pero él siempre me decía que todo estaba bien y que no me preocupara. Un día, Juan me llamó a su oficina y me dijo que quería hablar conmigo sobre el futuro de la empresa. Yo me senté y le dije que estaba listo para escuchar. Padre, me dijo Juan, he estado pensando mucho sobre el futuro de la empresa y creo que es hora de que yo tome el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan quería tomar el control de la empresa? ¿Qué pasa, Juan? Le pregunté, intentando mantener la calma. ¿Por qué quieres tomar el control de la empresa? Porque creo que es hora de que yo lleve la empresa a la próxima generación, me dijo Juan. Y creo que tú estás demasiado viejo y demasiado arraigado en las formas antiguas de hacer las cosas. Me sentí como si me hubieran insultado. ¿Demasiado viejo? ¿Demasiado arraigado en las formas antiguas? ¿Quién se creía que era este joven para hablar de mí de esa manera? Juan, le dije, intentando mantener la calma, creo que estás cometiendo un gran error. La empresa es más que solo una empresa, es una tradición, es una familia, y no puedes simplemente tomar el control de ella sin considerar las consecuencias. Juan se encogió de hombros. Lo siento, padre, me dijo, pero creo que es hora de que yo tome el control. Y si no estás dispuesto a dejar que lo haga, entonces creo que es hora de que te vayas. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? Juan, le dije, intentando mantener la calma, creo que necesitamos hablar sobre esto más a fondo. No puedes simplemente tomar el control de la empresa sin considerar las consecuencias. Juan se encogió de hombros. Lo siento, padre, me dijo, pero creo que es hora de que yo tome el control. Y si no estás dispuesto a dejar que lo haga, entonces creo que es hora de que te vayas. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? Juan, le dije, intentando mantener la calma, creo que necesitamos hablar sobre esto más a fondo. No puedes simplemente tomar el control de la empresa sin considerar las consecuencias. Juan se encogió de hombros. Lo siento, padre, me dijo, pero creo que es hora de que yo tome el control. Y si no estás dispuesto a dejar que lo haga, entonces creo que es hora de que te vayas. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el mismo joven que había crecido en la empresa. Algo había cambiado en él, algo que lo había llevado a creer que era hora de que él tomara el control. Me sentí confundido y triste. ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa, que había aprendido los secretos del negocio y había demostrado una gran habilidad para innovar y liderar? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el único que había cambiado. Yo también había cambiado. Había envejecido y había perdido la pasión y la energía que había tenido cuando era más joven. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo.
¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera?
De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Juan me estaba hablando de esa manera? De repente, me di cuenta de que Juan no era el enemigo. El enemigo era el tiempo. El tiempo que había pasado y que había cambiado todo. Me sentí triste y solo. ¿Qué había pasado con la empresa que había fundado mi padre? ¿Qué había pasado con el joven que había crecido en la empresa? Intenté hablar con Juan sobre esto, pero él se negó a escuchar. Me dijo que era hora de que yo me retirara y que él tomara el control. Me sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué?